Buenos días, Agustín, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo estás observando lo que está ocurriendo por estas horas en la Argentina con esta causa que tiene a Cristina como centralidad, Alejo? Y sobre todo es una situación muy tensa, ¿no? La que se dio, bueno, ayer obviamente en las calles, en las inmediaciones de lo que creo que sigue siendo el domicilio de ella, porque había leído por algún otro lugar que todavía, que en realidad ya no estaba más viviendo ahí, pero bueno, quedó identificada esa como la esquina de la vivienda de la vicepresidenta, pero la verdad que una situación muy tensa en ese sentido, en la manifestación en la calle, y que creo que no va a ser la única que se dé en los próximos días, Este es el y a principio, nivel. este decís el principio de ese tipo de manifestaciones. Y me parece que sí, va a ser el principio, va a haber obviamente con el transcurrir de los días, con las novedades que se vayan dando en el caso, pero por lo menos a nivel político y de la temperatura política del país, bueno, logró algo y me parece lo más destacado, ¿no? Logró de alguna manera Cristina sin quererlo, sin buscarlo, terminar aglutinando a todo el oficialismo, algo que no estaba sucediendo por lo menos en el último año, ¿no? Porque los principales referentes del oficialismo, el presidente, el reciente asumido ministro de Economía, y distintos referentes, casi todos, en realidad creo que todos los referentes principales y con cargos importantes del oficialismo salieron a defender a la vicepresidenta, con lo cual eso me parece que sí es un punto a destacar de, como decía, del clima político, y que ya empieza nuevamente a marcar o a marcar una nueva grieta, en realidad una nueva de cara a las elecciones, ¿no? Pero obviamente siempre la grieta que tiene que ver con la cuestión judicial, con la politización de la justicia, es algo que se viene repitiendo en los últimos años y que bueno, vienen ya desde hace tiempo la oposición tratando de llegar a lo que podría ser esta instancia judicial, ¿no? Ujú. Dijiste politización de la justicia. ¿Cómo se lee eso? A ver. La justicia, digamos, digamos, está a las claras que está actuando de manera muy política y no se está ateniendo a cuestiones judiciales. Eh, pero Porque también la política ha apelado a la justicia en más de una oportunidad. Digamos, vos decías, hay una politización de la justicia, pero también hay una judicialización de la política, ¿no? sí, ahí podemos hacer todos los juegos de palabras, pero es evidente que es la política o un sector de la política que está utilizando la justicia para conseguir justamente un fin político, que es en máxima instancia proscribir o tratar de dañar lo más posible a la que siguen creyendo que es la figura más representativa hoy por hoy de la política argentina, porque les guste o no, digamos, si siguen librando esta batalla política o judicial, ahí el término que querramos ponerle, en definitiva me parece que es lo mismo, sigue habiendo un objetivo muy claro, que es tratar de lastimar. No creo que logren correr a Cristina del escenario político a nivel competitivo electoral, amén de las decisiones que ella decida tomar o que venía evaluando. No creo que lo logren, pero sí dañar lo más posible la figura, y bueno, siempre obviamente con una narrativa de defender los poderes, la república, etcétera, etcétera, pero actuando de una manera muy cuestionable también, ¿no? Ujú. Ascribís entonces al término proscripción. Digo porque el peronismo digamos, tiene el antecedente en la historia más o menos reciente de nuestro país, en el siglo pasado, con el propio Perón, en donde sí hubo una prohibición de actuación. Pero al mismo tiempo tenés en esta parte digamos, de la vida democrática de la Argentina, 83 para acá, situaciones de judicialización de personalidades de la política, pero que no les ha impedido seguir participando en la contienda electoral, el caso Menem, por ejemplo. Eh, ¿Cómo ves eso, no? Esa definición del término, si es en esos, digamos, de esa magnitud en todo caso, o si es la de horadar la figura de quien hoy es la principal líder, digamos, de este espacio político. Bueno, justamente ahí en esto adhiero a lo que vos decís, que el objetivo central es horadar la figura de la actual vicepresidenta. Hiciste mención al caso de Menem y una justicia que no tenía casualmente o paradójicamente la misma celeridad para actuar. El hoy ex vicepresidente también tiene causas abiertas que no han avanzado. Digo, y ahí ya nos podemos meter en todo lo que también fue surgiendo en las últimas semanas de
fiscales y jueces, yendo a jugar al fútbol, al pádel con Mauricio Macri cuando era presidente de la Nación, ¿no? Entonces, ahí, bueno, ya podemos pensar en la actuación parcial de la justicia, pero si lo ponemos también en términos contextuales, coyunturales y regionales, la justicia, creo que tenemos varios casos, por lo menos el más significativo es el de Lula o el de Rafael Correa, de cómo la justicia ha tratado de avanzar lo más posible, incluso sin tener pruebas concretas, para lastimar o correr de una carrera electoral a un liderazgo político, ¿no? Hoy hacía mención casualmente a un par de un par de comparaciones que vos hacías recién también, ¿no? Que tienen que ver con lo regional, pensando en el continente, ¿no? Cuando uno habla de regional. Y decía, a ver si compartís o no, digamos, esta mirada. Esta es una acción en donde la justicia está avanzando sobre el poder, está avanzando sobre uno de los poderes del Estado o contra una de las figuras que ocupa un lugar encumbradísimo en el gobierno del país, cosa que ha sido distinta a las experiencias anteriores. El caso, por ejemplo, del ex vicepresidente Boudou se hizo después de su salida de la conclusión de su mandato. El caso de Lula, sí, otros funcionarios. Lula también. El único caso, claro, que se equipara tal vez podría llegar a ser el del Dilma Rousseff, que estando en funciones, digamos, se produce sí. lo que se produce. Eso, ¿qué concepto te merece, Alejo? No, por eso te digo, ahí obviamente fueron diferentes momentos de actuación de la justicia. Digamos, hay una necesidad o una prioridad que se le da de suponer que la vicepresidenta podría llegar a ser una candidata para las elecciones de 2023 y la necesidad en ese sentido de impedirlo en el menor tiempo posible, ¿no? O lastimar más la figura de la vicepresidenta. Creo que esa es la diferencia central contra el caso de Boudou, que no tenía el mismo nivel de injerencia en la política al momento de ejercer las funciones, más allá de que fue vicepresidente, pero era una figura así más decorativa en ese sentido, al caso del actual se enojó el perro. Se enojó el perro. Uy, y se cortó la comunicación.